Vive TV presenta Al Gran Pueblo Argentino, porque la información también cuida. Nace un programa federal para pensar la ciencia y la salud desde todos los rincones del país. Al Gran Pueblo Argentino, ciencia y salud sin chamullo. Conducción Nicky Magariños. Co-conducción Victoria Rottenberg y Ever Escudero. Al Gran Pueblo Argentino, todos los miércoles de 11 a 12 por Vive TV y streaming. Conociéndote en Madrid, ese mundo que viví, ese era mi lugar. Conociéndote en Madrid, ese mundo para mí, ese era mi lugar. Ay, no lo quiero dejar. Buen día, buen día, buen día. Hermosa mañana, ¿verdad? Muy linda, muy post-infarto, creo. Ay, sí, justo que la semana pasada hablamos de eso. Bueno, nuestra gente de técnica nos dijeron que hagamos pulgares para arriba si escuchábamos la musiquita a la opinión fijo. Así que, así, estamos ok, estamos ok. ¿Cómo está mi compañero Ever Escudero? Muy bien. También sobreviví a la tarde de ayer y después me fui contento a ver pacientes. O sea, a mis pacientes no les dolía nada. Sí, el tema es que hayan ido, ¿no? Porque Sí, los que tenían fueron. consultorio entre las 12 y las 15, las Yo que 16. crucé la ciudad, no había nadie en un momento. Pero después sí, no me infarté yo. Así que pude llegar a ver a la gente que me estaba esperando, así que pero feliz, hoy bastante. Sí, por supuesto. Bueno, le agradecemos al doctor Galeano que vino la semana pasada para hablar sobre la prevención de infartos, sobre todo en momentos así, con tantas emociones y tan fuertes. Incluso he visto que el doctor Galeano anduvo por muchos medios después de estar acá. Sí. Ha tenido mucha repercusión esta nota, así que agradecerle. Por supuesto que no le hicimos caso, eso también lo tenemos que decir, porque yo he visto fotos de mis compañeros que han estado comiendo picada, que comieron... Sí. No es mi caso. No se hagan. No los quiero quemar en vivo, pero no se hagan, No. pues yo lo conozco. Que han tomado algunos drinks, digo los que están acá en cámara y los que están fuera también, ¿no? Porque acá hay una producción muy grande y la técnica también. Incluso ayer nos hemos estado comunicando y les dije, si hoy nos infartamos en vivo, porque dijo que las emociones pueden continuar en el transcurso de las horas y de los días. Claro. Bueno, nos íbamos a viralizar, lástima que no está Galeano acá, pero les mandamos un abrazo muy grande, esperemos no necesitarlo. No. Esperemos. Bueno, vamos a hablar de otro tema y ahora sí nos vamos a poner más serios porque este es un programa de salud. Llevamos más de 20 programas al aire, 20 programas del Gran Pueblo Argentino y no hemos hablado de una de las enfermedades que lamentablemente es una de las más comunes, de las más frecuentes. Él nos va a contar igualmente. ¿Y por qué no hablábamos de esta enfermedad? Porque lo estábamos esperando a él, a uno de los médicos más reconocidos, le estoy tirando un palito ya que está, a uno de los médicos más prestigiosos de la ciudad y estoy hablando del doctor Sebastián Torres, que es médico oncólogo y por supuesto que tenemos que hablar de cáncer. Seba, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación, por los elogios, por el pase de factura. No, esto vino con todo. Primero te pegamos un poquito, después te abrazamos. Muchas gracias, felicitaciones por el programa, por la apuesta al tema, por el nombre, porque también sé en términos personales tuyo el esfuerzo que le has puesto a este proyecto, así que me pone muy contento verte a vos y con todo este equipo y toda esta producción que muchas veces la gente no sabe lo que pasa detrás de cámara y suceden muchas cosas, así que felicitaciones a todo el equipo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, un placer tenerte acá. Igualmente. Y teníamos muchas ganas de que estés. Incluso te veníamos siguiendo en redes y como no te podíamos tener, íbamos buscando alternativas. Porque hace muy poco tiempo se viralizó un video que subiste a redes sociales donde se la ve a una paciente tuya, Ivana Rodríguez, que recibe su última quimioterapia y que se recibe de médica al mismo tiempo. Ese video se viralizó muy rápidamente, nos conmovió a todos, por supuesto. Y le mandamos un beso enorme, yo la amo, es mi amiga, pero más allá de eso, que incluso estuvimos juntos ese día y que fue muy emocionante, y agradezco toda tu presencia en su tratamiento, que ha sido fundamental. Más allá de eso, digo,
no podíamos tenerte, entonces hablamos, por ejemplo, sobre la actividad física durante un tratamiento de cáncer. Así es. ¿Cómo es hoy en día hacer un tratamiento de cáncer? Digo, porque hay muchas aristas que se abordan. Entiendo que no todos los tratamientos son iguales, pero está la arista de poder hacer ejercicio, está la arista también de lo sexual, de lo psicológico. Exacto. Primero, uno trata de explicar al paciente siempre que el cáncer es una enfermedad multicausal en la cual hay factores biológicos, hormonales, metabólicos, hay factores alimenticios, hay factores relacionados con la actividad física, como dije antes, hay factores emocionales, o sea, es multicausal el cáncer, no es que mi mamá tuvo cáncer, yo voy a tener cáncer, yo no hago actividad física, voy a tener cáncer, porque pasa al revés, el paciente que siempre hizo actividad física y cuando vos le seguís recomendando te plantea, bueno, pero doctor, yo siempre me cuidé, es multicausal. Por lo tanto, el abordaje que uno intenta hacer es un abordaje integral, viendo a esa persona, a ese paciente como persona, como un ser biopsicosocial, como nos enseñan y intentamos nosotros como docentes enseñar en la facultad. O sea que no es un cáncer, y perdón el comentario frío, digamos, no es un tumor caminando, es una persona con una historia, con cuestiones culturales, emocionales, familiares, laborales, que tiene cáncer, Sí. ¿no? Entonces intentamos abordarlo, o por lo menos yo en el equipo que trabajo intentamos abordarlo desde esa manera multidisciplinaria. Por eso hay psicólogos, kinesiólogos, cirujanos plásticos, mastólogos, nutricionistas, es decir, un abordaje integral, siempre hablando de ciencia y de evidencia científica. Que no se confunda la manera integral con otras cuestiones que son alternativas, que no vamos a entrar en ese debate hoy porque capaz que no es el momento, pero que también lo podemos dar porque yo lo charlo con mis pacientes, pero a veces hay pacientes que caen en cuestiones puramente alternativas, hay series y películas de estos temas que es muy riesgoso eso, por eso yo siempre a mis pacientes les digo que charlemos todo en consultorio, y si hay dudas que la charlemos acá. No, tenés prohibido googlear, yo les digo. Y yendo puntualmente, Ani, a tu pregunta, cuando charlamos del tratamiento, yo hablo que es una mesa de 4 patas, frase que siempre repito y mis pacientes lo saben. En una de esas patas está la alimentación, está lo emocional, está el tratamiento tradicional, la cirugía, la radioterapia, los tratamientos sistémicos. Pero después en la otra pata está la actividad física, que es lo que vos me preguntabas. Sí. Y está demostrado científicamente, no es algo al azar que vivimos repitiendo los profesionales, no, hacer actividad física para cuidar el corazón o para cuidar otros factores de riesgo. Está científicamente demostrado que disminuye las posibilidades de que el cáncer vuelva a aparecer. Hace muy poquito en el Congreso Americano, que se hizo hace muy poco, estuvimos presentes y se compartió el trabajo en la cual muestra cómo disminuye las posibilidades de que el cáncer vuelva a aparecer. Y a su vez la actividad física es un liberador de serotonina, de endorfinas, de dopamina, por lo tanto mejora el sistema inmune, por lo tanto está demostrado que un mejor sistema inmune va a poder responder mejor frente a esas injurias que pueden aparecer en el cuerpo, ¿no? ¿Y de qué tipo de actividad física estamos hablando? Yo siempre digo, cuando tengo un paciente que no hace actividad física, le pido empezar a moverte. Ajá. Empezá a moverte. Y después empezamos a trabajar que sea algo supervisado, ¿no? Porque si un paciente que se acaba, por ejemplo, de operar de un cáncer de mama, tiene que estar supervisado en cuanto a qué hacer en el tronco superior si hace 15 días que se operó. Por eso siempre lo hemos trabajado con un equipo supervisado. En el lugar que yo trabajo, contamos con un equipo de kinesiólogos y preparadores físicos que hacen una evaluación inicial y después profundizan en qué tipo de trabajo hacer. Vos recién nombrabas el ejemplo de Ivy. Ivy es y ha sido una paciente que siempre hizo actividad física supervisada. Pero bueno, ante la nada le pido que se empiecen a mover, que ya es un montón, ¿no? Claro. Bueno, en ese sentido también te quería preguntar, tengo muchas preguntas para hacerte, la lista es interminable, pero vos sos médico oncólogo, también sos docente universitario, pero en el consultorio también haces un poco de comunicador y haces un poco de psicólogo porque tenés que contener a la otra persona. En ese sentido, ¿cómo se le comunica a una persona que tiene cáncer? Porque no es una situación sencilla. No es fácil. Ustedes se dedican a comunicar y tal vez nosotros en la facultad muy pocas veces nos enseñan a comunicar. Yo trato de formarme, de capacitarme en comunicación, de prestarle mucha atención a la comunicación no verbal, porque podemos haber 2 médicos diciendo lo mismo de maneras diferentes. Hay trabajos que demuestran eso, de cómo el paciente percibió de manera diferente
2 evaluaciones cuando ambos médicos le preguntaron lo mismo, pero tuvieron actitudes desde el lenguaje no verbal, lenguaje corporal diferente, plantean que tuvieron una percepción totalmente diferente. Y yo siempre hablo de que, en contra de mi especialidad, digo, bueno, oncología casi la podría hacer cualquiera, con ironía lo digo, ¿no? Porque en oncología vos, un paciente, se le hace una biopsia, confirma que hay células malignas, después se hacen algunos otros estudios moleculares para poder definir qué tipo de tumor, se lo estadifica con estudios, tomografía, etcétera, etcétera, para hacer qué tanto se extendió esa enfermedad, y después está muy protocolizado qué tratamiento va a hacer. O sea, un paciente con tal diagnóstico, con tal estadio, hay guías mundiales que dicen 1, 2 o 3 opciones de tratamiento. Por lo tanto, si uno está actualizado, es difícil equivocarse. No todos los casos son muy simples, pero hay un caminito protocolizado a seguir. La diferencia aparece de cómo comunicamos eso que está pasando. Claro. La diferencia aparece de qué palabras yo utilizo, de cómo percibo el lenguaje verbal y no verbal de mi paciente, de dónde tengo que profundizar cuando veo que no está entendiendo o no quiere entender porque el mecanismo de defensa lleva a no nombrar la palabra tumor, cáncer en la consulta. Entonces, yo, por ejemplo, siempre trato de ir 10 segundos adelantado de lo que estoy diciendo, ir prestando atención en el sentido, bueno, la palabra tumor tiene que aparecer en la conversación, la palabra cáncer tiene que aparecer en algún momento de la conversación, siempre muy cuidado todo, pero es necesario hablarlo. Y bueno, y a veces, o generalmente, una primera consulta me puede llevar 45 minutos para poder explicarle, tal vez en 30 minutos, todo esto como me decís. Yo siempre digo, yo sé que vos sos muy futbolera y yo siempre en cada nota hablo del tema de fútbol, porque Miguel Ángel Russo una vez dijo, el amor cura, dijo, ¿no? En una entrevista que a él le preguntaron sobre su cáncer de próstata. Entonces digo, no voy a caer en el sentido filosófico de decir que uno puede curar el cáncer con amor, pero hay que ponerle un poquito de amor a la consulta, hay que ponerle amor al acompañamiento de nuestro paciente. No es lo mismo que te digan que tenés un esguince y tenés que tener el pie 15 días en un banquito, que decirte que tenés cáncer, con lo que representa esa palabra en el imaginario social de la gente, ¿no? Y en esto, por ahí, con esto que traes, digo, hay como un cambio, si se quiere, de paradigma en esto de pensar de vivir con cáncer que luchar contra, como que uno se posiciona distinto ahí. A mí me encanta a veces escuchar las entrevistas a pacientes en base a esto que vos me preguntás, que es fenomenal, porque eso vos escuchás que algunos pacientes dicen, che, pero no me gusta que me digas soy una guerrera, porque yo no elegí tener esta lucha, ¿no? Y bueno, se atraviesa mucho la cuestión emocional en ese punto. Lo que me parece a mí que es clave tener presente esa cuestión emocional, esa cuestión humana, porque yo creo que hace la diferencia del proceso que nosotros podemos acompañar a nuestro paciente. Yo siempre lo repito, a todos mis pacientes, o nuestro equipo tiene esa costumbre de darle el teléfono a cada paciente, y a veces el paciente te agradece de contestarle rápido o contestarle un feriado, y yo sé del otro lado la ansiedad y la preocupación que genera por más simple que sea la pregunta. Entonces, yo creo que en oncología, el paciente oncológico, el acompañamiento humano, el humanizar la medicina, más allá de la especialidad, creo que un desafío que tenemos todos los profesionales de la salud, no los médicos, todos, de intentar humanizar, y obviamente también los que toman las decisiones a nivel político, también que nos ayuden a humanizarla, porque también a veces no trabajás con las condiciones necesarias, entonces no le podés dedicar el tiempo. Otra charla sería esa. Sí. Excelente. Te quería preguntar, ya que compartimos una pasión por la salud, yo de mi lado y vos del tuyo, y el poder que tenemos en la palabra y cómo comunicar, si necesitaríamos más personas acá como mis compañeras que entren a nuestro servicio y nos enseñen a comunicar. De alguna manera, creo que algunas, en este transcurso, yo ya tengo 46, no saquen a mí, me parece más joven, en este transcurrir, que aprendemos a comunicar más allá de lo que tengas en tu casa. ¿Qué te parece a vos si tendríamos que incurrir o tener más comunicadores que nos enseñen a muchos desde el inicio? Comparto claramente. Yo una de las críticas que hago en el pregrado que no te enseñan. Yo soy docente de tercer año. Antes, cuando estaba en las viejas cátedras, era docente de semiología. Y semiología se habla de la relación médico-paciente. Sí. Y era un capítulo de 2 carillas. Entonces, para mí debería ser, no sé, por lo menos una materia electiva que la tengas que cursar, que te enseñen a cómo comunicar. Todos sabemos que hay el contenido de una comunicación es un 20%, después tener una comunicación en el tono, en la comunicación no verbal, que hace al diagnóstico que le estamos diciendo. Entonces,
comparto con vos. En el posgrado, cuando yo hice mi formación de posgrado, me hicieron estudiar hasta la última molécula que había salido hace 10 minutos para tratar el cáncer, pero nadie me decía cómo comunicar eso. Claro, la manera. Entonces, celebro programas como celebro a Ani porque tengo una amistad con ella y sé que siempre trabaja en diferentes aristas, pero el tema de salud es un tema central en su proyecto de comunicación, y celebro que ustedes estén formando este equipo porque creo que hay que dar lugar a esto. Yo en mi equipo de trabajo a veces yo tengo mucha presencia, que Ani recién me hablaba de las redes. Me encanta que me digas Ani porque nadie me dice Nadie Ani. te dice Ani. Bien, estoy hablando de ella. Sí, Anne Ley. Mucha presencia, o me gusta tener presencia en las redes, y mi presencia en las redes no es científica hacia médicos, si usted puede ver mi red, es hacia pacientes. Exacto. Entonces, trato de hablarle a mis pacientes, y es increíble los pacientes cuando después me los encuentro, me dicen, vos no sabés lo bueno que es escucharte o leerte, la tranquilidad que me das. Entonces tenemos que comunicar más, porque si uno comunica, da información, da previsibilidad, y muchos miedos y muchos mitos que aparecen se corren un poquito. Muy bien, muy bien. Y en eso, perdón, ¿cómo se acompaña al entorno que acompaña? Porque digo, también pasa que muchas veces uno se va y después comparte con familia, con amigos, y por ahí aparece como esto del cuidado como demasiado grande, o el no hagas esto, cuidado, fíjate. ¿Se puede acompañar al que acompaña? Mira, la consulta es con el paciente y con la familia muchas veces. Yo siempre trato que venga algún familiar. A veces vienen 5 familiares, a veces viene uno, la otra consulta viene otro. Digo, quien pone el cuerpo es el paciente en todo esto, pero hay que acompañar a todo ese contexto familiar porque es clave, y también poder marcarles, y como decías vos, acompañarles, y no sé si la palabra enseñarle, porque suena mucho para decir quién soy yo para enseñarle, pero intentar compartirle, de que también tenemos que aprender a ver cómo vamos en ese camino con nuestro paciente, en este caso con nuestro familiar, en respetar sus tiempos, sus miedos, sus llantos, sus ganas de estar solo, sus ganas de no comer, sus ganas de comer, de no hacer el tratamiento, sus ganas de consultar con otro médico que tienen otras estrategias terapéuticas. Es clave la familia, es clave también comunicar a la familia. Muchas veces hay que volver a hablar nuevamente temas que ya han sido conversados. Te puedo asegurar que gran parte de mi trabajo diario es comunicar, más allá de lo que hacemos acá. Comunicar con mis pacientes, le dedico mucho tiempo a cómo comunico, qué palabra utilizo, pienso mucho qué palabra y cuándo utilizar cada palabra con mis pacientes. Creo que es clave. Trato de hablarlo con mis colegas, porque tal vez la mayoría no le da lugar, no está acostumbrado, y pareciera que uno cae en un lugar tal vez, con el perdón de la palabra, pareciera que uno fuese un soberbio al momento de insistir en cómo tenemos que comunicar, pero creo que lo demuestra, tenemos que aprender a comunicar, recién él lo decía, porque no te estoy diciendo que tenés un esguince, te estoy diciendo que es cáncer, te estoy diciendo que hay que hacer quimio, entonces decís quimio y se disparan un montón de cosas en la cabeza, te estoy diciendo que se va a caer el pelo y se disparan un montón de cosas, entonces nos tienen que enseñar, como volviendo a lo que decía, nos tienen que enseñar a comunicar en el pregrado, en el posgrado. Necesitamos más de estos programas para que la gente se quite muchos miedos, porque la información da previsibilidad, como dije antes. Tal cual. Y también necesitamos comunicar para prevenir, que es fundamental, ¿no? Sí. Para no tener que hacer un tratamiento, para enterarnos a tiempo y para que si hay que hacer un tratamiento que se pueda llegar a tiempo y que el cáncer no sea tan agresivo quizás. Yo creo que en uno de los desafíos es también trabajar en un paradigma de prevención y promoción de la salud, y no siempre en un paradigma asistencial. Nosotros vamos detrás de curar, ¿no? De más hospitales, por ser irónico. Bueno, deberíamos tratar de insistir más en cuestiones preventivas, pero bueno, nos metemos en una discusión con otros intereses más capitalistas, ¿no? De la industria alimenticia, con los ultraprocesados, de la industria, no sé, farmacológica, con los medicamentos, que creo que no es el motivo de hoy, ¿no? ¿Y la contaminación ambiental también es un factor importante? Mira, Ani, la contaminación ambiental y la salud mental son 2 factores de riesgo nuevos, en sentido figurativo lo digo, nuevos porque siempre nos hablaban del cigarrillo, del alcohol, de la actividad física, de la obesidad, que es real, y lo hablamos tanto que pierden importancia, pero siguen siendo tan graves y con tanto peso para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, como oncológicas, como tantas otras. Pero la salud mental y la contaminación ambiental son 2 cosas que últimamente
se empiezan a poner sobre la mesa porque son dos grandes factores de riesgo. El tema que se subestima mucho la contaminación ambiental y tema salud mental también creo que se lo subestima al momento que, bueno, ha sido tema de discusión. No sé, por ejemplo, el aumento de suicidios que ha habido en el último tiempo, ¿no? En las estadísticas. Sí. Entiendo que no es el tema de hoy, pero va de la mano de qué pasa con la salud mental. Claro. Entonces, y cómo estamos viviendo en relación a nuestra salud mental. Y la salud mental, como dije antes cuando hablé de la mesa de 4 patas, la salud mental repercute directamente en el sistema inmune. No estoy cayendo en comentarios como... Hoy nos vamos a meter en muchos debates, No hay pero problema. Abrimos soy- muchas aristas. voy a la médula con los temas. Hace tiempo atrás hubo una divulgadora espiritual, por decirlo de alguna manera, que hablaba de que si el cáncer era culpa de un perdón, de no haber Sí. hecho un perdón. Sí. Recuerdo. Claro, es muy reduccionista, tal vez tendrá que haber profundizado más, pero agarro el título, que los medios agarraron el título. Y creo que es muy simplista plantear eso. Pero sí es necesario trabajar en terapia, lo emocional, porque muchas veces uno tiene que trabajar cuestiones no resueltas de la vida, duelos, angustias, tristezas, que eso tiene un condimento que afecta al sistema inmune. No estoy diciendo que si uno está deprimido se enferma de cáncer, pero está demostrado que la emocionalidad repercute en el sistema inmune y uno se enferma, ¿no? Por eso cuando estás estresado te sale un herpes o te engripás o te pasa, digamos, hay una unión ahí entre las defensas y el desarrollo de enfermedades, ¿no? Claro. Y te pasa en el consultorio de que hay pacientes a los que les das el diagnóstico y te dicen, bueno, no quiero hacer el tratamiento, o no vuelve más. Sí, ha pasado pacientes que primero uno como médico tiene la obligación de poner toda la información sobre la mesa para que el paciente pueda elegir. La promoción de la salud consiste en eso. El problema es cuando uno no le da toda la información y se asegura que el paciente haya entendido riesgo y beneficio de lo que le está planteando. Pero he tenido pacientes en la cual han tenido una cierta resistencia y algunos oponerse a ciertas estrategias de tratamiento o ir a cuestiones alternativas que no tienen evidencia científica, pero son vendidas de una manera que la gente les cree o considera que son menos inocua y bueno, y caen en cuestiones más comerciales que médicas muchas veces, ¿no? Ujú. Te llevo para otro lado. Vamos. ¿Qué rol ocupa y qué compatibilidad hay entre las relaciones sexuales y un tratamiento oncológico? Mira qué buena pregunta. Nosotros en nuestro equipo tenemos a una ginecóloga especialista en sexualidad, muy buena sexóloga. La gente cuando hablamos de la sexóloga, viste, se piensa que la va a recibir una vestida de cuero con un látigo. No, es claro, ¿no? Uno Se piensa, me vino la imagen. bueno, tachas. Una Alexandra Tachas. Rampolla. Exactamente, no, nuestra médica tiene su guardapolvo, está en el consultorio del sanatorio, pero tiene una formación en sexología. Claro. Que después lo que uno imagina es otra cosa, ¿no? Exactamente. Y no Más está allá mal. de las tachas, es otra cosa. Exactamente. Hay otras Un aristas. portalillo. Y no Es está verdad que con mal, las no está mal pensar en eso porque la sexualidad forma parte de la intimidad nuestra y por lo tanto de nuestras pacientes, de una arista de placer, de disfrute corporal. Y obviamente que una paciente que encara un tratamiento o un diagnóstico oncológico, hay una cuestión ahí con la corporalidad, que su cuerpo está siendo injuriado o invadido por algo extraño, en la cual después de eso le agregamos cicatrices, Claro. le agregamos en el buen sentido de la palabra, ciertas mutilaciones, más allá que nosotros trabajamos con cirujanos plásticos que intentan reconstruir, por ejemplo, cuando operan una mama, reconstruirla estéticamente y quedan muy bien, y hasta muchas veces se pueden hacer mejoras que la paciente las tenía de antes o las deseaba de antes. Pero también nos podemos encontrar a veces con otro tipo de cirugías que llevan, no sé, a la pérdida, no sé, del útero, de los ovarios, o llevan tratamientos que llevan a disminución de la libido o sequedad vaginal, sumado a atravesar el proceso de tratamiento oncológico con esa invasión corporal y emocional que sufre la paciente, tal vez a ese no deseo sexual y también que la pareja pueda acompañar ese proceso, ¿no? Porque a veces la pareja no está a la altura de la circunstancia, no vamos a jugar a la pareja, pero me ha pasado parejas que toman distancia, en este caso digo, de su mujer, más allá del paciente que estemos hablando, pero de su mujer, afectándose ese vínculo sentimental que va de la mano de lo sexual, digamos, ese vínculo sexoafectivo, por decirlo de alguna manera, y creo que la sexualidad tiene un rol tan importante como el cuidado de la actividad física, de la alimentación.
Lo que pasa es que el paciente oncológico cuando arranca, pobre, tiene un rally de estudios médicos y estudios genéticos, nutricionales. Entonces yo trato de hablar de lo sexual, trato por lo menos de romper el pudor, decir, che, conmigo lo podés hablar, o en el equipo tenemos una sexóloga, una ginecóloga que te pueda ayudar. Como hablamos ante la comunicación, traigo a conversación el tema. Hablo de la sequedad vaginal, hablo del deseo sexual, hablamos esas cuestiones para que puedan abrirse y lo puedan conversar y que sepan que hay un montón de cosas que se pueden hacer. Claro. Seba, antes hablaste del Congreso de Oncología al que fuiste en Chicago. ¿Qué te trajiste de ahí? ¿Hay algún avance? Mira, la oncología, como te dije antes, está muy globalizada. En esos congresos uno puede compartir experiencias con médicos de todo el mundo. Es el congreso más grande. Hay más de 40.000 médicos, no médicos, profesionales, porque hay de todo el mundo. Ahí uno puede leer y escuchar de primera mano qué es lo que se está investigando y qué es lo que se está evaluando a ver si mejora o no mejora el tratamiento para el cáncer. Pero también uno intercambia idea con otros profesionales, experiencias. Lo que uno puede decir que desde el punto de vista oncológico está muy globalizado. El tratamiento que te puedo indicar yo acá, el mismo que te puede indicar un japonés, un español o un yanqui. En ese sentido, nuestro país está bien. Exactamente. Después puede variar la accesibilidad, dependiendo de tu prepaga, dependiendo de tu obra social. Claro. Nosotros acá tenemos una muy buena salud pública, si la comparamos con otras provincias, pero bueno, después habría que analizar qué tipo de sistema de salud tenemos. Si querés hacemos un capítulo, un programa aparte, hablamos del sistema de salud en la Argentina actualmente. No, justamente te iba a preguntar qué cambio hubo en la Argentina desde que cerró el Instituto Nacional del Cáncer. Bueno, te cierro lo anterior. Digo, la medicina o la formación que tenemos acá es la misma que está en todo el mundo. Después va a estar limitada por la accesibilidad. Pero en la Argentina muchas veces hay tratamientos que están autorizados, que se cubren, que en otros países del primer mundo no están autorizados. Después podemos discutir la regulación de por qué acá están autorizados. Tal vez falta regulación y en otros hay más regulación. Pero tiene que ver con cuestiones más de costos, variables que se llaman costo-efectividad, que ya es de auditoría. ¿Qué pasa con el sistema de salud? Al gran pueblo argentino, salud, dice el nombre del programa. Creo que cuando un poco el Estado se retira de cuidar a la población, tiene sus consecuencias. La disolución del Instituto Nacional del Cáncer, la caída de presupuesto, la caída de programas, lleva a que cada provincia empiece a hacer lo que pueda, por lo tanto hay presupuestos diferentes, por lo tanto ya hay inequidad. Digamos, hay algunos autores que dicen que tu salud depende de tu código postal, de donde vos vivas. Claro. Entonces, bueno, creo que eso está pasando y las provincias están intentando hacerse cargo de muchas cuestiones que antes Nación se hacía cargo, pero hay una retirada del Estado, no solamente de oncología, sino de programas como HIV, hepatitis, sífilis. Hace poquito los datos comentó los casos de sífilis y de tuberculosis, y bueno, faltaría empezar a asociar por qué pasa eso, si el Estado tiene algo que ver o no. Creo que está costando esa asociación. Claro, sí, lo hablamos justamente la semana pasada con Florencia Kahn, la infectóloga de Fundación Huésped, y en ese sentido, como ellos esa... mismos publicaron el Claro. texto del aumento de la sífilis. Así es, y en Sífilis, ese HIV, sentido... Exactamente, Sí. 47.000 casos de sífilis hubo en el 2025, récord. Sí, y en ese sentido, ¿cómo es a la provincia? Y te lo pregunto a vos porque sos una voz autorizada, sobre todo porque en su momento fuiste cargo, te pusiste una campaña al hombro en otro gobierno provincial y sabés cómo estaba antes, cómo está ahora, y también, obviamente, comparando los recortes que hay a nivel nacional. Mira, acá hay una provincia, no vamos a entrar en debate político, pero hay una provincia que tiene un sistema de salud robusto, comparándolo con otras provincias, y que se está haciendo cargo de un montón de cosas que Nación se está retirando. Claro. Yo no soy nadie para salir a cuestionar, pues no soy funcionario, pero bueno, como esas decisiones, ¿no? Pero creo que se tendría que elevar un poco más la voz en decir, che, el Estado Nacional se está retirando, y no solamente salir a comunicar y decir, che, hemos comprado más medicamentos porque Nación no manda. Bueno, che, ¿qué pasa que Nación no está mandando medicamentos? ¿Qué pasa que Nación no mandó preservativos y tenemos aumento de sífilis y aumento de HIV? Por cada caso de HIV hay 7 de sífilis que se diagnostican. Entonces, ¿qué está pasando? Que no se reparten preservativos. ¿Qué está pasando que no se habla de la educación sexual en las escuelas? ¿Qué está pasando que no hay testeos? Digamos, están pasando un montón de cosas que tenemos que hablarlas porque son destrucciones rápidas de políticas de Estado que generan consecuencias que va a llevar años
recuperar eso. Claro. La sífilis trae aparejado sífilis congénita, trae aparejado malformaciones, trae aparejado niños enfermos. Queremos tener una mirada mercantilista, bueno, son niños que van a gastar más en el sistema de salud. Claro. Entonces, bueno, nosotros nos conocemos de hace mucho tiempo y sabés un poco lo que yo pienso y la verdad que me preocupa mucho lo que está pasando con el sistema de salud, con la política de Estado a nivel nacional, con las inequidades en diferentes provincias porque tienen presupuestos diferentes y preocupa mucho. Pero esto no es entrar en cuestiones partidarias. Aumentó más de un 30% el número de historias clínicas nuevas en el sector público. Es gente que se cae del privado, que se cae al público. Por lo tanto, algo está pasando. La gente deja de tomar todos los medicamentos, elige qué medicamentos tomar. Eso no es un relato. Eso está pasando. Gente que debería hacerse un control oncológico cada 6 meses y se lo hace una vez por año. Claro. O gente que debería hacerse una mamografía y no se la puede hacer y se la hace más adelante. O un PAP. Y así todo eso trae aparejado gente que se enferma y cuando la diagnosticás la enfermedad está más avanzada, sea un infarto, o hipertensión, o enfermedades renales o enfermedades oncológicas. Me fui por las ramas. Sí, No, yo no, estaba bien, dando bien, lugar a mis bien. compañeros por si querían preguntar. Los métodos de screening tenemos y vos lo que notás es son más tardíos en el ámbito de salud. Mira, el método de screening, si hablamos de la mamografía, si vos tenés prepaga y podés acceder, a veces te podés encontrar frente a situaciones que no sé, que tenés una obra social que por la cartilla que tiene no conseguís turno o tenés un copago y el copago no lo podés pagar. Y en el sector público, si bien el sector público trabaja permanentemente, por lo menos acá, para dar respuesta, pero ha tenido un aumento exponencial de pacientes nuevos. Entonces, Claro. eso lleva a una sobrecarga del sistema, ¿no? Una saturación. Ujú. Te quiero preguntar la última, y esta ya es a nivel personal. En tus redes sociales, que dicho sea de paso, está muy bueno seguirte porque hay mucha información, pero a su vez también subís muchas fotos con pacientes, ella sube muchas con vos también, y muchos regalos. ¿Cuál me fue está el mandando regalo algo. que más te acordás? ¿El que más te marcó? El regalo que más Porque hay me muchos alfajores, vinos. Sí, muchas cosas dulces, que a veces una nutria Mm. mía me dice, eso lo tenés que regalar, no tenés que comerlo. Que más me marcó, y qué pasa que más allá de lo material, hay historias detrás de cada regalo, Ujú. ¿no? Pacientes que tal vez terminaron su última quimio, pacientes que hoy no están más y tal vez todavía tengo algún regalo, algún presente que me hicieron. No te podría decir una porque yo que me están viendo y me metes en problemas, ¿viste? Pero todos los regalos son muy lindos porque es el cariño y el amor. A veces, no sé, me hacen alguna escultura que le hacen la paciente a mano, o sea un chocolate, o un budín, o una torta. Y es todo lo que representa. Es como, yo hasta cuando lo digo en términos personales, cuando uno piensa en un regalo, el pensar el regalo, ir a comprarlo, todo eso es lo más importante, más allá del regalo. Puede ser una tontería, pero pensó qué me va a gustar a mí, fue, lo eligió, le dedicó tiempo. Entonces eso es lo que más me pesa a mí, porque también a veces te encontrás con gente que tal vez no le sobran los recursos y te trae un budín o una tortita que hizo ella, o Doc, vi que te gustan tal cosa, entonces te traigo esto. No sé ahora cuál podría haber sido el mejor. Para mí todos son muy lindos porque tienen una carga emocional enorme y el mejor regalo es ese abrazo que muchas veces nos fundimos con nuestras pacientes en el consultorio de mucho amor, que a veces es un abrazo de aliento que todo va a andar bien, a veces es un abrazo en la cual tal vez las cosas no están saliendo bien, pero nos abrazamos para decir que la vamos a seguir peleando. Y muchas veces un abrazo de que terminó el tratamiento y bueno, nos vemos una vez por año para los controles. Ese es el Seba, mejor regalo. Gracias por venir. Gracias a usted y felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa muy pero muy cortita y ya volvemos porque tenemos mucho más al gran pueblo argentino. Me gusta cómo conectas. Me gusta verte caminar. Conociéndote en Madrid, ese mundo que viví, ese era mi lugar. Conociéndote en Madrid, ese mundo para mí, ese era mi lugar. Ay, no lo quiero dejar.
pasa lento al verte hablar. Hablamos de momentos, de viajes, de lugar. Imágenes del tiempo que retratas. Te pienso todo el tiempo, no te puedo olvidar. Conociéndote en Madrid, ese mundo que viví, ese era mi lugar. Conociéndote en Madrid, el mundo que describí, no lo quiero dejar. No lo quiero dejar. Me gusta verte sonreír. Me gusta verte disfrutar. Me gusta verte ser feliz. Me gusta verte volar. Conociéndote en Madrid, ese mundo que viví, ese era mi lugar. Hoy, 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 hoy. Conociéndote en Madrid, ese mundo que describí, no lo quiero dejar. No lo quiero dejar. De caminar, conociéndote en Madrid, ese mundo que viví, ese era mi lugar. Conociéndote en Madrid, ese mundo para mí, ese era mi lugar. Ay, no lo quiero dejar. El tiempo pasa lento al verte hablar. Hablamos de momentos, de viajes, de lugar. Imágenes del tiempo que retratas. Te pienso todo el tiempo, no te puedo olvidar. Conociéndote en Madrid, ese mundo que viví, ese era mi lugar. Conociéndote en Madrid, el mundo que describí, no lo quiero dejar. No lo quiero dejar. Me gusta verte sonreír. Me gusta verte disfrutar. Me gusta verte ser feliz. Me gusta verte volar. Conociéndote en Madrid, ese mundo que viví. Me gusta verte ser feliz. Me encanta esa frase. Me Ay, encanta sí. esa frase. Me quedó ahí. Me gusta verte volar. Bueno, me gustó verlo volar a Messi ayer, ¿eh? Tremendo. En los festejos Uy, después del sí. partido. Bueno, ya tenemos a dos personas que como Messi nos llenan de orgullo porque ellos son ingenieros biomédicos. Estoy hablando de Agustín Pérez y Agustina Zavala. Son creadores de Sono, un dispositivo de entrenamiento para deportes adaptados. Los Agustines, ¿cómo andan? Les Agustines, buen día. Buen día. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, muy contentos de tenerlos en el gran pueblo argentino. Y bueno, cuéntenos de qué se trata Sono y también qué es la ingeniería biomédica, de qué se trata. Bueno, arranco yo si querés. Dale. Respondiendo. La ingeniería biomédica tiene muchas ramas. Una de las ramas es ingeniería clínica, que es toda la parte de equipos médicos, y otra de las ramas es ingeniería en rehabilitación, que se dedica a hacer tecnologías asistivas.
De ahí parte Sono. Bien, 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 bien. Y Sono, ¿cómo funciona el dispositivo? Aún no sé si... no se ¿Nos te escucha, no escuchan sé si bien? estás hablando. Bueno, Tenés el voy yo. micrófono apagado, nos avisan, Agus. Creo que Agustín lo tiene apagado. Agustín, Agustín. sí. Bueno, cuento yo. Básicamente, Sono viene a reemplazar o a hacer la equivalencia a lo que serían los conos utilizados en cualquier otro deporte convencional para los entrenamientos. En deporte adaptado a discapacidad visual no hay herramientas como estas que se puedan usar para ayudar a los entrenadores, ayudar a los deportistas. Vimos esta problemática junto con el licenciado Daniel Sancio y se nos ocurrió plantear una solución para esto. De ahí Sí. sale Sono. Sono emite un sonido constantemente que le permite a los deportistas con discapacidad visual crear un entorno de entrenamiento. Entonces está sonando y el deportista puede ir, rodear el dispositivo, ir hacia el dispositivo y hacer cualquier otro tipo de entrenamiento que se realiza con los conos convencionales. Claro, y en este sentido, Agus 1 o Agus 2, si prendió el micrófono, ¿qué fue lo que los motivó a enfocarse en el deporte para personas con discapacidad visual? Bueno, ¿ahora se me escucha? Se te escucha, Se escucha bajito, bajito, pero se escucha bien. Agus. Bien, perfecto. Bueno, hablo más fuerte. Ahora sí. La problemática se planteó, bueno, desde Daniel Sancio, que él estuvo entrenando, nos comentó, y nosotros en nuestra carrera tenemos la asignatura de Ingeniería en Rehabilitación, que nos permite trabajar con, bueno, alguna discapacidad, y a nosotros el deporte, fuimos deportistas toda nuestra vida, nos mueve mucho, y fuimos siguiendo de a poco antes de empezar el proyecto a la selección femenina de fútbol para ciegos, las Murciélagas, quienes fueron nuestro pilar en esto. Sin ellas no podríamos haber conseguido llegar hasta acá. Y bueno, fue principalmente nuestro amor por el deporte y bueno, la carrera nos generó esa idea de decir, bueno, alguien tiene una necesidad, nosotros la pudimos cumplir porque hacer el deporte lo podemos hacer ya que vemos y tenemos. Bien. Bueno, chicos, muchas veces hablamos como de esta cuestión de inclusión y a veces nos cuesta como imaginar cómo es traducir eso a la acción concreta, a lo cotidiano. Digo, ustedes, ambos deportistas y demás, pero digo, ¿cómo es pensar a la ingeniería biomédica como carrera y demás y después terminar de vincularlo con este tipo de deporte y ver que facilitan realmente la vida y la posibilidad de que estas personas se desempeñen en lo que saben hacer? Es sumamente gratificante. En esta asignatura, nuestro profesor Diego Beltramone nos inculca mucho esto de la inclusión, de la preocupación, de incluir también al usuario en el desarrollo de las soluciones, que sea parte de realizar esa idea. Y es muy, muy gratificante, realmente. Para preguntarte acá, Ever, desde que tuvieron el proyecto en la mano, en la mesa, hasta que hoy tienen el dispositivo, ¿cómo proyectaron y qué sensaciones tuvieron el día que lo tuvieron ese prototipo hasta tener lo que hoy tenemos de Sono? Bueno, no sé si fue algo muy de un mes al otro, fue un proceso largo. Nosotros aplicamos la metodología de Design Thinking, que bueno, su eje central es incorporar al usuario como parte del desarrollo y a su vez prototipar rápido. Entonces fueron de a poco ir probando ideas, validando, empezamos probando con los sonidos que a los deportistas les gustaran más, luego llevamos un primer prototipo. Después ya el segundo, después el tercero y así hasta que nosotros nos sentimos cómodos y a ellos también les empezó a gustar cada vez más la solución, digamos. Pero fue un proceso actualmente ya de un año que surgieron varias etapas. Esto también fue
nuestro proyecto integrador de la carrera para egresarnos como ingenieros biomédicos, entonces no fue de un día para el otro, de un mes para el otro, ya lleva su tiempo de madurez y bueno, como objetivo también es que el producto salga al mercado y que más gente pueda acceder a esto, no solo los deportistas, sino también entrenadores, los clubes, federaciones, incluso quien dice para otros países también. ¿Y qué devolución les dieron por ahí? Bueno, se fueron ni más ni menos que con la selección argentina de fútbol femenino para ciegos. ¿Qué devolución les dieron? ¿Cómo se sintieron con el uso del dispositivo? ¿Qué les comentaron? Era algo muy nuevo porque al no existir algo así, era raro tanto para ellas como para nosotros, porque también era nuevo. Y fue lindo. Nos dieron un feedback, nos ayudaron un montón. Y fue muy, muy lindo la devolución que tuvimos de su parte, ver que lo usan, que les gusta. Es hermoso. Sí, el acompañamiento también que nos dieron. Discapacidad visual a la hora de entrenar. ¿Cómo? ¿Me escuchan bien ahora? Ahora sí. Ah, bien. Y en concreto, ¿qué es lo que le cambia a un deportista con discapacidad visual a la hora de entrenar? Autonomía. Los deportistas en este momento, cuando tienen que entrenar, necesitan de una persona que ya sea el entrenador, un guía o alguien que les esté realizando un sonido, y esto les permite poder entrenar con autonomía, darle independencia, poder simplemente poner algo en el patio de su casa y jugar. Y esto solamente en entrenamiento, es decir, todavía no se puede utilizar esto en un momento de competencia. Como nosotros planteamos siempre, los conos no se usan en competencia, cualquier cono convencional. Es solo para entrenamiento, para el área de recreación, puede ser para el área de educación. Sí que es eso, más que nada. Bien, bien, bien. Y como ingenieros Sí, biomédicos, ¿ya están pensando en algún otro dispositivo? ¿Están con alguna investigación? Porque, bueno, al hacer todo esto entiendo que también son un poco inquietos y que tienen ganas de más. Sí, y Sí, también aparte, vemos muchas necesidades. aparte, digamos, los mismos entrenadores ya vieron que teníamos la capacidad capaz de desarrollar algo de cero, entonces ellos nos proponen nuevas ideas que se le van ocurriendo a ellos o incluso conjunto con el equipo. Entonces, bueno, vienen por nuestro lado y por el lado de ellos también de la necesidad de que no existen dispositivos adaptados para los mismos deportistas. Los entrenadores pueden usarlos de su día a día, pero para los deportistas que lo usen por su propia cuenta no existen hoy por hoy tanta variedad y es casi inexistente. Que decían ustedes, Agustina y Agustín, ¿están muy metidos en la parte de rehabilitación o les gusta investigar y puede haber otros proyectos? ¿En lo que es rehabilitación o algo más? ¿En discapacidad o algo más? Nos gusta mucho lo que es investigación y desarrollo. Actualmente nos dedicamos, por un lado, a hacer sonos, pero por otro lado cada uno tiene sus objetivos particulares. Agus se dedica a lo que es ingeniería clínica, yo me dedico un poco a lo que es investigación en neurociencia, así que vamos mezclando todo eso dentro de lo que es sono. ¿Y es una carrera que cuánto tiempo dura? Dura 5 años, pero se extiende. No, y es una carrera, como dijo Agos, muy amplia, que te brinda la posibilidad de vos a uno mismo como persona, si no te gusta una rama, puedes pivotear tranquilamente a otras porque es amplísimo. Digamos, es como la medicina tiene tantas verticales, bueno, la ingeniería también puedes aplicar incluso a muchas más que hoy por hoy no están muy fuertes acá en Argentina, pero existen en otros lados. Claro. ¿Y ustedes qué edad tienen? Porque se los ven muy jovencitos. 27. Tenemos 27 años.
Ah, re chicos. Súper jóvenes. Re Súper chicos. jóvenes. Qué bien. Bueno, felicitaciones. Vamos a seguir de cerca Sono porque es muy interesante. Lo hemos compartido en nuestras redes sociales y por supuesto que desde este lado tienen toda la difusión habida y por haber. Por último, les quiero preguntar, porque nosotros estamos en Rosario, ustedes están en Córdoba. ¿En qué tienen conocimiento si en otra parte del país se puede estudiar esta carrera también? Sí, se estudia en San Juan, Sí. en Entre Ríos, Buenos Aires, no sé qué Tucumán. otra. Tucumán. Ah, bien, es decir Muy que acá bien. Rosario todavía no ha llegado. No, por ahora. Bueno, teléfono para Bartolacci. Claro, mandan al decano. Bueno, a los Agus, muchas gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes Ustedes. por el espacio y por invitarnos. Abrazo grande. Bueno, qué proyecto. Sí, Maravilloso. tengo muchas ideas para contactar a estos chicos. Se me ocurren. Ah, bueno, él Guarda. como médico fisiatra, aparte que trabaja con muchos deportistas, Sever. Hay muchas cosas por hacer y Hay gente mucho- joven que tiene ganas. Hay así mucho que para hacer. Bueno, No, y esto también, cuán importante es resaltar, por un lado, el rol de la universidad pública, de la ciencia, porque fíjense, para entrenar netamente, el no tener que necesitar a un otro, porque ya tenés ese dispositivo que te guía, es un montón. Es muy importante en discapacidad la independencia. No importa qué discapacidad estemos hablando, el tener independencia, que parece una palabra tan sencilla para los que no concurren o tienen una discapacidad, lo importante que es. Entonces, la valoración y cómo te sentís emocionalmente a la persona que tiene en su vida alguna discapacidad. Entonces, para mí es importantísimo la independencia y está bárbaro que existan estos dispositivos. maravilloso. Bueno, les mandamos un beso grande a los Agustines que estuvieron del otro Los lado. Agustines. A los Los Agustines. Les Agustines. Ujú. Y al que le moleste, le molesta. Nos vamos a ir, nos quedan poquitos minutos, pero no quiero irme sin antes agradecerle a Lautaro Ruiz y a Noelia Castañeda, no lo quiero decir mal, colegas, compañeros, laburantes del medio que hacen todos los miércoles muy temprano sin lugar para los haters y que así arranco mi día y vinieron a conocer el canal, vinieron a acompañarnos, aprovecharon las vacaciones de invierno para estar acá. Miren que hay que hacer, hay cosas para hacer en las vacaciones de invierno y Sí. vinieron a presenciar el programa. Bueno, muchas gracias. Cada uno, sean los gustos en vida, la verdad que maravilloso lo de ustedes. Bueno, a todos ustedes que tengan buena semana. Vamos a Argentina el sábado, pero vamos a Argentina siempre, no solamente cada 4 años cuando hay un mundial. Les mando un beso enorme, estamos muy felices de hacer este programa. Nos reencontramos el próximo miércoles de 13 a 14. Conociéndote en Madrid, el mundo que describí no lo quiero dejar. Esto fue Al Gran Pueblo Argentino. Ciencia, salud e información. Nos encontramos el próximo miércoles a las 11 por Vive TV y streaming.